La Fundación Tarazona Monumental puede hacer un balance muy positivo de las 4 charlas sobre el pasado judío de la ciudad, ya que han sido un éxito de público. El viernes pasado cerró el ciclo como ponente el director de investigación del Instituto de Humanismo y Sociedad de la Universidad San Jorge de Zaragoza, Miguel Ángel Motis. Motis también es director científico del proyecto Aragón Espacio Sefaraz y un destacado medievalista. En su conferencia habló sobre la importancia de la comunidad de judíos conversos en la ciudad turiasonense desde el siglo XIV. Fundamentalmente en Tarazona los primeros conversos se producen desde finales del siglo XIV y a principios del siglo XV. ¿Por qué se convierten? Unos por convicción, otros por intereses económicos, fundamentalmente por intentar integrarse en la cosmovisión cristiana y en la sociedad mayoritaria en la que están conviviendo, y fundamentalmente porque en Tarazona se vive un ambiente de convivencia y no de persecución. Ellos se sienten en gran medida turiasonenses y llega un momento determinado en que prima ese sentimiento frente a una creencia judía que consideran que tampoco es incompatible con la creencia cristiana. Sin duda no fue fácil la decisión de los judeoconversos, que debieron elegir entre ser coherentes con su religión o con la localidad en la que vivían desde hace siglos. Exactamente, por eso siempre hablábamos que el judeoconverso es un ser intercalar, que vive entre 3 sociedades distintas en busca de su propia identidad que nunca llega a encontrar, que es un pasado que pesa fulminantemente, que es el judaísmo, que es un judaísmo más cultural, más alimenticio, festivo, de indumentaria, y por otro lado intentar proyectarse en una sociedad mayoritariamente cristiana, pero en la que realmente nunca llegaron a sentirse felices. Siempre hubo una escisión entre esa concepción de lo aragonés y todo lo que comportaba la foralidad y por otro lado sus raíces. Ten en cuenta que una de las bases que fundamenta la creencia judía es la memoria. Si pierdes la memoria, pierdes tu propia identidad. ¿Qué sucede con un converso? Que jamás llega a tener una propia identidad y una propia felicidad. Aspiró a ello, pero nunca la alcanzó. La Inquisición se implantó en Tarazona en 1484 tras la celebración de las Cortes en la ciudad. Su actividad fue escasa y no duró demasiados años en Tarazona. Decíamos, la Inquisición se implanta paradójicamente en las Cortes de Tarazona en 1484. Y en principio se implantan pequeños tribunales en las cabeceras de comarca, entre ellas Tarazona, Daroca, Calatayud, etc. Y ese tribunal en Tarazona únicamente tiene pervivencias de 1484 a 1490, en que económicamente no son viables y se subsumen en Zaragoza. ¿Qué sucede? La Inquisición lo que está haciendo es volver a recordar la memoria olvidada. Y se están remontando en cuanto a la herejía a las prácticas que se estaban llevando a cabo desde la niñez de los procesados, es decir, hasta 60 o 70 años atrás. Pero afortunadamente, según se deducen de los procesos inquisitoriales, el ámbito de convivencia era suficiente como para que apenas hubieran sido procesados ningún judeoconverso turiasonense. Fundamentalmente todos ellos, o la inmensa mayoría, mujeres. La expulsión definitiva de la fe judía se produjo en el año 1492. Vale, 1492, 31 de marzo, es una fecha fatídica. A partir de ese momento se prohíbe que la religión judía sea una religión tolerada en España. Es decir, no se produce tanto el destierro de los judíos como la prohibición de una fe. La percepción que tienen los judíos en Tarazona cuando se enteran el 29 de abril, domingo a las 12 del mediodía, no pueden comprenderlo. ¿Por qué nosotros, turiasonenses que llevamos viviendo aquí como mínimo desde el siglo XI, se nos echa de nuestra tierra? Otra vez el dilema. Lo aragonés y mi casa, la fe de mis mayores y mis raíces. Esa escisión se percibe clarísimamente, al punto de que por términos generales, la mitad de esa población, de esas 400 personas, opta por seguir viviendo en Tarazona como judeoconversos. Aquellos que quieren seguir aquellos que siguen fieles a su fe, ¿qué es lo que hacen? Ir a las juderías más próximas, como es la de Tudela. En Tudela sigue habiendo una judería hasta 1498 y además tienen familiares. ¿Qué es lo que sucede con los conversos? Esos conversos se integran hasta tal punto en Tarazona que llegan a formar parte en el siglo XVI de la oligarquía en el concejo de Tarazona, dando una fase de esplendor económica como quizá no ha vivido Tarazona en muchas décadas. A partir de 1492, la aljama de Tarazona dejó de funcionar como tal y toda la zona entró en decadencia. Exactamente. Desde el 31 de julio de 1492 ya no existen comunidades o aljamas, es decir, comunidades políticamente constituidas. La sinagoga
se convierte en iglesia o en oratorio, y la judería en este momento, ¿qué es lo que sucede? Que la inmensa mayoría de la judería desaparece y es abandonada, porque nadie quiere recordar haber sido judío. Y durante prácticamente más de la mitad de un siglo permaneció inhabitada. Y es curioso cómo siempre la judería, hasta casi nuestros días, ha sido desde ese momento una zona marginal. El judío converso quiere olvidar su pasado y, por supuesto, lo que va haciendo es extenderse por todas las zonas, por todos los barrios turiasonenses y mezclándose entre la población. El único ámbito con personalidad propia que perdurará durante más tiempo es el de la morería.